La Fiesta de la Gratitud Madre Chiara Cazzuola en la Catedral Primada de Colombia, presidida por el Padre John Jairo Gómez Rúa, inspector de la Inspectoría San Pedro Claver de Bogotá. No te la puedes perder. Cristo Visión, el medio que te ayuda a ver el mundo con los ojos de Jesús. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos los días, de 9:30 a 10 de la noche, aquí por el canal Cristo Visión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Contamos contigo. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristo Visión presenta. Especiales Cristo Visión. Congreso está en sintonía con el primer aniversario del pontificado del Papa Francisco. Es así que todos en actitud de sinodalidad, de escucha, vamos a participar muy activamente en cada una de las sesiones que están previstas en nuestro encuentro. Agradecemos a quienes asisten presencialmente a la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, a la sede del CELAN, ubicada en Bogotá. Y por supuesto a quienes se conectan en este momento a la transmisión que estamos iniciando a través de la radio, por supuesto de las redes sociales. Saludamos a los medios de comunicación que nos acompañan en este momento, el canal de televisión Cristo Visión, con una señal para todo el continente, por supuesto Radio María en Hispanoamérica, generando para todos los países del continente, y los servicios de Radio María Colombia como sede principal. Y además de los medios que se han dado cita aquí para presenciar este acto de instalación del tercer Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia. Es de resaltar que después de 17 años se inicia este tercer encuentro de doctrina social de la Iglesia, y pues para ya entronizarnos ya en materia tenemos como invitados a dos jóvenes que nos van a ayudar, nos van a acompañar, y como representación de nuestra juventud latinoamericana nos acompañan aquí un participante de Brasil, que es Rogério do Nascimento, y de representante de Colombia está Manuela González. También queremos extender nuestro saludo a la directora de la Oficina de Asuntos Religiosos de Colombia, doña Amelia Rocío Cotes Cortés. Se trata de la presencia, de la representación de los jóvenes, pero también del gobierno colombiano. Para ella, nuestra bienvenida. Sí. Parece que todavía no tenemos la presencia de la doctora Amelia. Vamos a hacer entonces... estaremos pues atentos de su ingreso para que pueda acompañarnos. Bueno, entonces iniciamos con la oración. Dejamos entonces a cargo de nuestros jóvenes que nos van a hacer la oración para luego dar paso a las intervenciones respectivas de nuestros invitados. Queridos hermanos y hermanas,
En este momento inaugural de nuestro tercero Congreso de América Latina y el Caribe sobre la doctrina social de la Iglesia, invocamos ao Espíritu, aquel que actúa todo en nuestra Iglesia, que sopla con abundancia a los que sinceramente invocan a Él. Pidámosle a Dios que derrame su bendición sobre nosotros. Es hora de buscar nuevas respuestas a la realidad cambiante de hoy sobre la base de principios perennes que provienen del Evangelio y la doctrina social. Y esto solo será posible con la luz del Espíritu. Quisiera recordar un don que el Espíritu hizo a la Iglesia, pero especialmente a la Iglesia en Brasil, Don Helder Câmara. Recuerdo sus últimas palabras en su agonía final, cuando dijo: no dejemos caer la profecía, no dejemos caer la profecía. Los invito a hacer eco de estas palabras en nuestros corazones. No dejemos caer la profecía que nos hizo soñar y creer que podemos ser una iglesia pobre entre los pobres, sinodal y ministerial. Que podamos ser la civilización del amor, la paz, basados en la ecología integral y el cuidado con nuestra casa común. No abandonemos la profecía de Francisco. En Francisco siento el cuidado del pastor, escucho las palabras del profeta, soy testigo de la entrega del servidor fiel, aprendo del educador perspicaz, comparto el pan, la vida y la utopía con un compañero de misión y del camino. Es nuestro Padre. El Espíritu se encargó de que realizáramos y nos reuniésemos en nuestro Congreso en este momento de sinodalidad. La sinodalidad es un agüejo para el Espíritu se abra camino. El protagonista es el Espíritu. No seamos un obstáculo para vuestra acción. Él puede llenarnos de nueva vida. Dejemos rezar. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un fuerte viento, el cual llenó la casa donde estaban. Entonces aparecieron las lenguas como de fuego, se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que los impulsaba. Palabra del Señor. Oración del Sínodo. Aquí estamos ante ti, Espíritu Santo. Aquí estamos, reunidos en tu nombre. Solo tú eres nuestro guía. Ven a nosotros, quédate con nosotros y dígnate habitar en nuestros corazones. Enséñanos el camino a seguir y cómo caminar juntos hacia la meta. Somos débiles y pecadores. No permitas que seamos la causa del desorden, que la ignorancia no nos desvíe, ni las simpatías humanas ni los prejuicios nos hacen parciales. Que seamos uno en ti, caminando juntos hacia la vida eterna, sin alejarse nunca de la verdad y de la justicia. Te preguntamos a ti, que actúas en partes, en comunión con el Padre y el Hijo, durante Está aquí con nosotros el padre David Paul Charter, encargado de negocios ad interim de la Nunciatura Apostólica de Colombia, quien dirigirá a este Congreso las palabras del Papa Francisco.
Muchas gracias, buenos días a todos. Es el mensaje que se envía al presidente, que me informa ahora que está en Roma. Entonces, pero para todos ustedes. El Papa Francisco saluda con afecto a Vuestra Excelencia, así como los organizadores y participantes del tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Doctrina Social de la Iglesia, que se realiza del 21 al 23 de abril en Bogotá. Con el deseo de que estos días de encuentro y formación sean una ocasión propicia para renovar el celo apostólico, Su Santidad los invita a reflexionar especialmente sobre la caridad, fuente de la que brotan todos los compromisos de la doctrina social de la Iglesia y motor de todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El Santo Padre les pide también que no dejen de rezar por él y por su servicio al santo pueblo de Dios, a la vez que invocando la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe sobre todos los presentes y participantes, sus familias y demás seres queridos, les imparte complacido la implorada bendición apostólica. Firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de Su Santidad. Con gusto y buen congreso. La Arquidiócesis de Bogotá es la iglesia particular que a lo largo de ya varias décadas, estamos hablando de más de 6 décadas, ha acogido la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Y por supuesto nos acompaña su arzobispo, Monseñor Luis José Rueda. Bienvenido, Monseñor. Queridos hermanos y hermanas, señor Cardenal Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, nos alegra mucho que esté aquí y nos alegra ver ese testimonio de cercanía en Altos de Cazucá, en la diócesis de Soacha, con Monseñor Juan Carlos Barreto y en la Corporación Minuto de Dios de los Padres Eudistas. Señor Cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo emérito de Tegucigalpa, coordinador del Centro de Gestión del Conocimiento del CELAM. Gracias por honrarnos con su presencia en este Congreso. Y en la distancia saludamos al presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, el señor arzobispo de Trujillo en el Perú, el presidente del CELAM, Monseñor Miguel Cabrejos. Saludo al doctor Guillermo Arturo Sandoval, director del Centro de Gestión del Conocimiento del CELAM, a Monseñor David Charters, encargado de negocios de la Anunciatura Apostólica en Colombia, a la doctora Amelia Rocío Cortés, directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior de Colombia, a todos los participantes presenciales en este auditorio nuevo, hermoso, de la sede del CELAM, y a los participantes virtuales en distintos lugares de la geografía latinoamericana en este Congreso tercero de Doctrina Social de la Iglesia. Saludo a los medios de comunicación, a los invitados especiales, hermanas y hermanos en Cristo Jesús el Señor. La verdad sobre el ser humano en su contexto cultural, social y ambiental es el punto de origen y a la vez el punto de meta de la evangelización. Así lo ha asumido la Iglesia durante toda su historia. Hoy es bueno hacer memoria agradecida del Papa León XIII, quien con la publicación de la carta encíclica Rerum Novarum abrió la puerta para que se lograra consolidar el aporte sistemático del pensamiento social de la Iglesia.
Más adelante, este camino de reflexión y servicio llamado doctrina social de la Iglesia recibió una poderosa luz renovadora en lo concerniente a la relación de la Iglesia, pueblo de Dios, con la compleja y dinámica historia humana por medio de la enseñanza del Concilio Vaticano II. Cito una parte del número 22 de Gaudium et Spes. El Hijo de Dios, en su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Hasta ahí la cita de la Constitución Gaudium et Spes. El Papa Francisco, en su permanente recepción y desarrollo del Concilio Vaticano II, en estos 10 años de su misión apostólica como sucesor del apóstol Pedro, nos impulsa a vivir una evangelización en salida y encuentro. Salida y encuentro, que integre y transforme todas las dimensiones del ser humano. Nos dice el Papa Francisco, el mandato es: id por todo el mundo, anunciad la buena noticia a toda la creación, porque toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Toda la creación quiere decir también todos los aspectos de la vida humana, de manera que la misión del anuncio de la buena nueva de Jesucristo tiene una destinación universal. Su mandato de caridad abraza todas las naciones de la existencia, las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes, la convivencia de todos los pueblos. Nada de lo humano puede resultar extraño. Evangelii Gaudium 181. Allí se injerta la verdadera esperanza cristiana de los miembros del pueblo de Dios, que anuncian y celebran primero con su testimonio de vida y también con sus palabras. América Latina y el Caribe tiene un largo camino de discernimiento y de servicio de su opción fundamental por la liberación de toda forma de esclavitud del ser humano anhelante de salvación. En esta misión nos desafían situaciones antiguas que se han complejizado en la actualidad y situaciones nuevas que han aparecido como amenazas al ser humano. Bástenos enunciar algunas en forma breve y paradójica. Primero, el hambre creciente en medio de una gran riqueza hídrica y ecológica. Segundo, la pobreza extrema de grandes franjas de nuestra población que conviven con la exagerada ostentación de las riquezas amasadas muchas veces con narcotráfico y corrupción. Tercero, la anticultura de muerte y la escasa valoración de la vida humana mientras se logran grandes avances científicos y crece la conciencia del cuidado de los animales y de todo el medio ambiente. El hambre, la pobreza extrema, la anticultura de muerte son realidades que nos reclaman a todos una respuesta esperanzada con la fuerza del resucitado que nos da vida abundante. Este congreso, queridos hermanos y hermanas, es una semilla de esperanza. El campo es de Dios y allí tenemos todos la posibilidad de trabajar. Sembremos con lágrimas si es necesario, que un día América Latina y el Caribe cosechará entre cantares. Bienvenidas sembradoras, bienvenidos sembradores.
Muchas gracias, señor arzobispo. Ahora le damos la bienvenida a el coordinador del Centro de Gestión del Conocimiento e Investigación del CELAM, al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien se dirigirá también a nosotros. Bienvenido. Excelencia, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días y muy bienvenidos todas y todos. Tuve la suerte de participar en el primer congreso de la doctrina social de la Iglesia en 1991 en Santiago de Chile. Era en ese tiempo este servidor secretario general del CELAM. Luego, preparando la conferencia de Aparecida, en el año 2006 en México tuvimos el segundo congreso. En ese tiempo yo era el coordinador de política y acción social. Y ahora me toca, ya en la despedida, también poder participar en este tercer congreso. Quiero decirles que los desafíos son muy grandes. Y en esos desafíos tenemos, en primer lugar, una iglesia en salida que implica una doctrina social de la iglesia en salida, no confinada en límites de pequeñitos grupos parroquiales o de alguna que otra iniciativa. Hay desafíos enormes, los vamos a tratar cuando veamos el sueño eclesial. Pero podemos decir, ya nos lo enunciaba el señor arzobispo, ya el Papa Juan Pablo II nos dijo desde su primera encíclica Redemptor Hominis, el hombre es el camino de la iglesia. Ahora como que es el robot, porque el gran desafío está en la deshumanización o en el transhumanismo. Vamos a terminar como robots. En parte ya la humanidad lo es. Los desafíos que enfrenta la doctrina social de la Iglesia, la economía, la política, la cultura, todos los problemas sociales, no se pueden enfrentar cuando falta pensamiento. Hoy día es necesario porque como que se está cansando la humanidad de pensar. Ya no es entonces la antropología filosófica, la antropología teológica, ahora es la antiantropología. Y todo esto nos desafía. Aquí no vamos a hacer teoría. Por otro lado, grandes signos de esperanza, como este congreso, que es el primero en línea sinodal. Antiguamente los congresos estaban centrados en 4 grandes ponencias o 5 y después en algunas conclusiones de grupos y una publicación final. Este congreso está concebido como un proceso, como un camino, así como fue nuestro encuentro eclesial latinoamericano, así queremos que siga. La doctrina social de la Iglesia, recordemos en tiempos de la Conferencia de Puebla, cuánta discusión y cuántos problemas con las ideologías. Las ideologías no han muerto, al contrario, y son antropófagas. Tienen la pretensión de ser la única manera de concebir el mundo. Nosotros lo hablábamos con el señor cardenal Czerny y nos alegra tenerlo porque él siempre ha estado muy cerca de América Latina. Lo hablábamos, nuestra doctrina social de la Iglesia es una enseñanza, no es algo que pretenda que se imponga a todos, de ninguna manera.
La doctrina social de la Iglesia está en camino, está en crecimiento, siempre se puede enriquecer, siempre se puede valorar cada día más. Y es una buena noticia. Donde hoy día no se quiere recibir o donde donde hay una gran desorientación del mundo, por eso este Congreso tiene que marcar época. En primer lugar, para que perdamos el miedo. Ya en el segundo Congreso se decía, la doctrina social de la Iglesia es el secreto mejor guardado en el mundo. Ahora, este tesoro hay que compartirlo. No es ningún proselitismo, sino el hecho de compartir la riqueza que tengamos para que el mundo pueda cambiar. Especialmente nos damos cuenta de la ausencia de la política hoy día, política del bien común. Lo que hay son empresarios metidos a políticos para el enriquecimiento lo más rápido posible, o dictadores en potencia que una vez llegados al poder quieren perpetuarse en el mismo. Y no es así. Nosotros tenemos ese gran principio que es el bien común, es el menos común de los bienes hoy día y es algo que debemos llevar adelante. Así que agradecido para que se pueda realizar se inicie este proceso, este camino de un tercer Congreso de la Doctrina Social de la Iglesia. Muchas gracias. Y tras escuchar al señor cardenal, vamos a darle la bienvenida ahora al presidente del CELAN, a Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, el arzobispo de Trujillo en Perú, quien oficialmente abra los trabajos de este tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Doctrina Social de la Iglesia. Escuchemos. Estimados hermanos y hermanas, al agradecer la presencia entre nosotros del señor cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, de los expositores de hoy y de todos los invitados que participan en este tercer Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia. Expreso mi reconocimiento y gratitud por el amplio interés que ha despertado la doctrina social de la Iglesia en todo nuestro continente. En especial a casi un centenar de hermanos y hermanas que propusieron ponencias, muchas de las cuales serán expuestas en este Congreso. Es un notable esfuerzo de generar conocimiento y aportar al pensamiento social de la Iglesia y de esta manera a la construcción de su doctrina social. Me llama positivamente la atención que muchas de ellas corresponden a jóvenes adultos. Hace poco, el Papa Francisco decía a los integrantes de la Fundación Centesimus Agnus Pro Pontifice que la solidaridad, la cooperación y el bien común son las piedras angulares de la doctrina social de la Iglesia. También hacía un llamado a no permanecer indiferentes como sociedad, puesto que la respuesta a la injusticia y a la explotación, entre comillas, no es solo la denuncia, sino sobre todo la promoción activa del bien, tarea en la que es necesario, comillas nuevamente, colaborar sin miedo con cada uno por el bien de todos, sin cerrazones, sin visiones excluyentes y sin prejuicios. Cierra comillas. El Papa agradecía a esta fundación
por apoyar estudios e investigaciones para los jóvenes sobre nuevos modelos de desarrollo económico y social. Es importante, lo necesitamos, pues es un suelo contaminado por el dominio de las finanzas. Necesitamos muchas pequeñas semillas que hagan brotar una economía justa y beneficiosa, a escala humana y digna del hombre. Necesitamos posibilidades que se conviertan en realidades y realidades que den esperanza. Es necesario, pues, trabajar por encarnar lo dicho por el Santo Padre. Necesitamos posibilidades que se conviertan en realidades y realidades que den esperanza. Nuestra patria grande requiere más que nunca realidades que den esperanza. No solo en la economía, sino también en otros aspectos de la vida humana, lo cultural, lo social, lo ecológico y lo político. Hace ya unas décadas, nuestro continente retornó de una oscura noche de dictaduras que cubría casi toda América Latina y el Caribe. Sin embargo, seguimos de cerca el sufrimiento de varias naciones que aún sufren la ausencia de la democracia. Y en aquellas donde la democracia política ha sido restablecida, se hace necesario completarla con democracia económica y el cuidado de la casa común, sin lo cual la solidez de nuestras instituciones no estará asegurada. Ello permitirá evitar los riesgos o las tentaciones populistas que solo traen consigo más sufrimiento para nuestros pueblos. Para cumplir esta apremiante tarea, es necesario que los laicos y laicas, desde sus legítimas y distintas opciones, pero siempre iluminados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aporten en diálogo con otros a la construcción de sociedades donde todos y todas tengan acceso a lo necesario para una vida digna, según la condición de hijos de Dios. Tenemos conciencia de las críticas sobre la politización de la Iglesia que se usan para descalificar nuestra misión en este plano. Sin embargo, tenemos que decir una y otra vez, conforme a la tradición del magisterio pontificio, la política es una de las más altas expresiones de la caridad. Es cierto que no es bueno ni propio que el clero asuma roles partidistas. Sin embargo, es muy bueno y propio que los laicos y laicas que tienen vocación al servicio público participen en aquellas organizaciones que, obedeciendo a una recta conciencia, les parecen adecuadas para construir una sociedad más justa y buena. De igual manera, es muy adecuado, correcto y necesario que el clero asuma en este espacio un rol relevante. Debe alentar y acompañar espiritualmente a los católicos, que desde su vocación ejercen roles políticos. Acompañar no para imponer decisiones, sino para apoyar la búsqueda de fidelidad cristiana en medio de esta compleja actividad. Sin duda que los fieles cristianos que viven su fe serán capaces de dialogar con altura desde sus diversos puntos de vista y ayudarán a encontrar caminos que podemos llamar sinodales para la entera sociedad. Así como la política es una expresión superior de la caridad cristiana, la economía, que siempre debe ser subordinada a la ética y al bien común, es uno de los instrumentos para dar solidez a la vida democrática, porque es esencial para construir justicia social,
e indispensable para alcanzar paz social. Se agrega en nuestro tiempo una responsabilidad adicional, el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación, el cuidado y el perfeccionamiento de la obra de Dios. No cabe duda que vivimos en tiempos complejos. La tala indiscriminada de bosques, el extractivismo, la contaminación fruto de un consumo desmedido, entre otros problemas, están ocasionando graves consecuencias. Estas situaciones generan un desequilibrio entre el sano uso de los bienes dados por el Creador para vivir plenamente y el afán de obtención de riquezas sin considerar los efectos sobre la naturaleza y la vida humana. No solo destruyen el hábitat, sino que descartan y destruyen personas. El cuidado de la casa común debe ser tarea prioritaria de la política y de la economía. Queridos hermanos y hermanas, por eso es justo, oportuno y necesario detenerse a mirar nuestra realidad latinoamericana y caribeña a la luz de la enseñanza del mensaje evangélico, así como del magisterio social de la Iglesia. En especial debemos tener en cuenta las enseñanzas del Papa Francisco, que ha actualizado la doctrina social. Así iniciamos una jornada que hace memoria del primer congreso celebrado en Chile en 1991, cuando se cumplían 100 años de la histórica encíclica Rerum Novarum de León XIII, y nuestros pueblos retornaban a la democracia. También del segundo congreso que se realizó en México en el año 2006, víspera de la Conferencia General de Aparecida. Hoy estamos celebrando nuestro tercer congreso bajo el lema Dimensión Social de la Sinodalidad, el clamor de los empobrecidos y de la tierra. En medio del proceso sinodal y de la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña, con participantes presenciales y remotos, a los que saludamos una vez más, desde la sede del CELAM en Bogotá. Valga recordar que en el documento de reflexiones y propuestas pastorales de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, hay una veintena de referencias a la necesidad de formación en el pensamiento social de la Iglesia. Este congreso puede ayudar a buscar nuevos caminos en diálogo sinodal, proponiendo pistas para seguir profundizando en el pensamiento social de la Iglesia. Este congreso quiere abrir un nuevo proceso de reflexión y aplicación sobre la doctrina social en la acción pastoral. Este congreso busca encarnar la enseñanza social de la Iglesia en las realidades de nuestros pueblos. Nuestro desafío es continuar la peregrinación por estos caminos de Latinoamérica y el Caribe con un solo norte: construir justicia social, bien común entre y con todos. Estimados hermanos, hermanas, así declaramos inaugurado el tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia de América Latina y el Caribe, y encomiendo su trabajo a Nuestra Señora Santa María de Guadalupe y al buen Jesús, Divino Maestro de la Iglesia y de la humanidad. Al mismo tiempo, ruego por todos ustedes y les invito a seguir la siguiente oración. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Hermanos, hermanas, paz y bien. Una vez de...
Una vez después de haber escuchado el saludo y la invitación en la inauguración a este tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia, le damos paso ya a la presentación de la primera ponencia a cargo del señor Cardenal Michael Cherny, quien es el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano. Démosle la bienvenida al cardenal con un fuerte aplauso. Gracias por la bienvenida, queridos hermanos y hermanas. En el siglo IV, Gregorio de Nisa hablaba de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Con este nuevo comienzo en el corazón, pretendo ofrecer una síntesis de lo que el Papa Francisco, tras 10 años de pontificado, nos enseña y anima a poner en práctica en nuestra doctrina social y nuestro camino sinodal. Explicaré la importancia de Aparecida para toda la Iglesia Católica, cómo la sinodalidad va adquiriendo un rostro desde lo particular a lo universal, y los retos y los nuevos impulsos para que este camino se haga realidad. Superando el escollo del clericalismo, caminando hacia la inculturación, valorando las diferencias y construyendo unidad. Todo ello en una relectura de nuestra realidad social. Espero que el Espíritu Santo nos ilumine para que cada uno de nuestros pasos nos conduzca a poner el vino nuevo en odres nuevos. El primer paso universal, la importancia de Aparecida para toda la Iglesia Católica. Durante las 5 conferencias generales del episcopado latinoamericano, se puso de manifiesto el deseo de la Iglesia latinoamericana y caribeña de crecer y confirmarse en la fe en Cristo Jesús, de ser luz que resplandece en medio de las numerosas sombras de un mundo cerrado. La Iglesia necesita siempre emprender nuevos caminos, porque necesita considerar su adhesión a Cristo y renovar con humildad su ser sierva del Señor. En esta lógica de conversión, cada una de las 5 conferencias marcó una etapa de reanudación, un comienzo que abrió el camino a nuevos comienzos. En particular, la 5ª Conferencia General de Aparecida estuvo motivada por la voluntad de ratificar la puesta en práctica de la eclesiología conciliar, pero al mismo tiempo estuvo iluminada por un propósito justo, el de dar un nuevo impulso a la evangelización y asumir el compromiso de emprender una gran misión en todo el continente. La Iglesia latinoamericana quiso así reafirmar la alegría de ser pueblo de Dios en misión, comunidad de discípulos misioneros. América Latina fue la primera región del mundo que dio origen en 1955 a un cuerpo episcopal de naturaleza colegial. El trabajo realizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano supuso una gran riqueza para toda la Iglesia, una expresión viva y auténtica de recepción contextual del método inductivo propuesto por Gaudium et Spes: escuchar, discernir,
interpretar, actuar. Nuestro segundo paso, sinodalidad y el pueblo de Dios, superar el escollo del clericalismo. Los retos trazados en el documento final de Aparecido siguen siendo vigentes. Los problemas planteados por la globalización, las migraciones, el recrudecimiento del racismo, la intensificación de la violencia social, la precariedad de la vivienda, el aumento de la pobreza, el descuidado de la creación, siguen constituyendo a día de hoy el banco de pruebas en el que la Iglesia latinoamericana y caribeña está llamada a conformarse con el mensaje evangélico. Desde el punto de vista intraeclesial, hacer de la misión la expresión directa e intrínseca de nuestra identidad bautismal significa devolver a todo el pueblo de Dios la plena dignidad de sujeto activo de la evangelización. Desde el texto final de Aparecida hasta la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, pasando por el sínodo sobre se nos plantea un nuevo desafío: reformar las estructuras eclesiales de modo que se incorpore el testimonio y la acción de los laicos en la vida y en la misión de la Iglesia a todos los niveles, hasta el punto de no considerar como un hecho anómalo y extraordinario que estos ejerzan funciones y responsabilidades de gobierno en las iglesias locales y en la curia romana. Para que se instaure un modelo circular de la Iglesia, no basta con abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe, para así adquirir formas de participación más amplias, estrategias de toma de decisiones más proclives a la escucha y al diálogo. En otras palabras, para invertir la pirámide, debemos ante todo empezar por la conversión de los corazones y de un cambio de ritmo en la forma en que nos consideramos miembros vivos del cuerpo eclesial. Para ello es urgente superar el escollo del clericalismo, es decir, dejar atrás esa mentalidad autorreferencial que desde siempre impide a la fuerza transformadora del Evangelio expresarse en una actualización concreta de estilos de vida cristiana. Debemos reconocer con dolor y contrición ante Dios y ante las víctimas que las relaciones eclesiales clericalizados han generado y siguen dando lugar a numerosos casos de abuso de autoridad, de poder, de conciencia y de derechos sexuales. La solución no pasa por perpetuar un modelo de gobierno vertical y autoritario, sino por promover y formar en un auténtico y genuino espíritu de participación eclesial. Hablo de laicos que no solo sean mejor que los sacerdotes, sino que, ante todo, sean hombres y mujeres de fe, camino, enamorados de Cristo y de la Iglesia. El tercer paso, redescubrir el fundamento teológico de la sinodalidad. La Iglesia plebs adunata de Trinitate. La sinodalidad, lejos de debilitar o minorar el ministerio jerárquico de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprenderlos, permitiéndole expresar
de modo más auténtico su dedicación al servicio de la esposa de Cristo. La sinodalidad no debe entenderse nunca en términos de una estrategia eclesial, cuyo objetivo es la clerical de los 2 últimos siglos, sino que se trata más bien de un retorno a la realidad originaria de la Iglesia. El verbo sinagain, sinagoga, sinagain, reunir juntos, con reunir, contiene ese precioso prefijo sin, que encontramos también en el término sínodo, el acto fundacional de Dios que reúne la asamblea, el resto fiel, le corresponde el sínodo de los discípulos que concaminan juntos. Al afirmar que el principio de la sinodalidad se atribuye a la acción del Espíritu, se hace hincapié en el hecho de que la Iglesia es plebs adunata de Trinitate, es decir, participa en la vida de comunión de la Trinidad y se convierte en el instrumento con el que toda la humanidad está llamada a participar. Sin embargo, no basta con aprehender en el don de la comunión trinitaria la fuente, la forma y el objetivo de la sinodalidad. También es necesario destacar que ésta se sitúa en la vertiente de la respuesta libre, consecuente y lógica de la realidad humana, de la forma ecclesiae a la gracia de la elección del Dios trinitario que convoca a su pueblo. Lo leo de nuevo. A la gracia de la elección del Dios trinitario que convoca a su pueblo. De fundamental importancia es el papel que desempeñan las conferencias episcopales a la hora de integrar mejor el ejercicio del sensus fidei de todo el pueblo de Dios y ayudar a las iglesias locales a superar los particularismos, acompañando aquellas realidades en las que resulta más difícil adquirir en un estilo sinodal y ayudarles a entender nuevamente la misión de la Iglesia como un deber de todos. Nuestro cuarto paso, sinodalidad e inculturación, valorar las diferencias, construir la unidad. En México, la sinodalidad es un instrumento de participación cuyo objetivo es involucrar a todos contra todo reduccionismo jerárquico y como medida para prevenir una acción conciliadora que no deje emerger las identidades peculiares. Reconocer las semillas de la palabra, ya de por sí presentes en las diferentes culturas, significa confesar con fe que la evangelización se despliega como un llevar la verdad de Cristo con respeto y estima hacia la totalidad del otro. Cuando se comprende que el anuncio del Evangelio está en el dinamismo intrínseco de la inculturación y de la inculturalidad, se madura también en la conciencia de que en el dar está siempre incluido un recibir y en el hablar un escuchar. La comunidad eclesial que se hace misionera, que se acerca con delicadeza a la historia y a la vivencia del otro, experimenta que el contacto entre evangelio y cultura genera un enriquecimiento recíproco.
En muchas partes del mundo, las iglesias locales siguen enfrentándose a los efectos y a las consecuencias de una evangelización concebida y aplicada en términos catastróficos de una colonización cultural. El Papa Francisco nos advierte que la colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma, se disfraza y se disimula, pero no pierde la prepotencia contra la vida de los pobres y la fragilidad del ambiente. Debemos vigilar las nuevas formas de colonización ideológica, porque sería un grave error y un empobrecimiento para todos permitir que la globalización de los mercados impusiera una uniformidad de pensamiento y de estilos de vida. La sinodalidad es aliada de la inculturación de la fe, porque realza precisamente las diferencias y armoniza las identidades. Una iglesia sinodal es, con la imagen del poliedro, una unidad plural. Quinto paso: sinodalidad y compromiso pastoral. Poner todo en clave misionera. Como afirmaba el documento final de Aparecida, la conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esto significa una integración de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en la actividad de formación espiritual y humana, no ideológica, espiritual y humana de las comunidades creyentes, no solo de los agentes pastorales, sino de cuantos están llamados a dar razón de la esperanza en los contextos ordinarios de su vida, principalmente la familia, el trabajo, la sociedad y la cultura. Cuando el Papa Francisco afirma con coraje quiere una iglesia pobre para los pobres, no está diciendo que debamos asumir ciertas perspectivas ideológicas clasistas, sino que nos está llamando a la responsabilidad como iglesia de conformarnos a Cristo, que, siendo rico, se hizo pobre. Si es intrínseca a la fe en Jesucristo, la opción por los pobres está lejos de ser algo opcional. Debe impregnar y llevar a repensar el modo de planificar y gestionar todas las actividades de la pastoral ordinaria de las comunidades. Pastoral ordinaria, no solo pastoral social. No hay que olvidar que cuando Francisco afirma categóricamente quiero una iglesia pobre para los pobres, inmediatamente una razón precisa. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Como en el caso de la inculturación, la opción de convertirse en una iglesia pobre con los pobres tiene que ver más con lo que se recibe que con lo que se ofrece. Los pobres nos evangelizan. Cuando la iglesia es autorreferencial, desarrolla una patología que es la mundanidad espiritual, que el padre de Lubac no tuvo reparos en estigmatizar como el peor mal de que pueda estar aquejada la esposa de Cristo. La opción por los pobres es la cura para la iglesia autorreferencial, porque al encontrarse con los descartados
y los desamparados, los últimos y los que sufren, entra en contacto con las llagas de Cristo, de las que emana la curación. Con sus heridas ustedes fueron curados. Sexto paso, sinodalidad y crisis ecológica, la tutela conjunta de la casa común. En Aparecida, los obispos latinoamericanos y caribeños sintieron el deber de educar a la población a una mayor sensibilidad y atención hacia la cuestión ambiental, partiendo, en primer lugar, del dato objetivo de una naturaleza que en el continente se muestra como una herencia gratuita. América Latina presenta una de las mayores biodiversidades del planeta, recoge el documento final, y dicha prosperidad que se ofrece a todos constituye un bien común que debe ser custodiado y preservado con gratitud y responsabilidad. En el cumplimiento de este deber debemos ser prudentes y estar atentos a las nuevas formas de amenaza que hoy provienen de un uso desconsiderado e inicuo de los recursos ambientales. En particular, quisiera mencionar el específico y deplorable fenómeno global que recibe el nombre de extractivismo y que en el continente latinoamericano está adquiriendo proporciones alarmantes. El término se refiere a la costumbre de extraer recursos de una región de origen, a menudo llevándolos al agotamiento extremo, para trasladarlos en beneficio de lugares y personas diferentes. Digo, de lugares y pocas personas diferentes. El extractivismo declina bajo una nueva forma, una práctica colonial ya experimentada, combinándola con una tendencia desenfrenada del sistema económico a convertir los bienes de la naturaleza en beneficio económico. Una de las zonas más afectadas por el extractivismo es la Amazonía, cuya deforestación agresiva y sistemática es la principal causa de la reducción de la biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas delicados. Al mismo tiempo, el clamor de la tierra se suma al clamor de los más vulnerables, de los pueblos indígenas, de los pobres que resultan ser los que están más amenazados por el desarrollo depredatorio. La Iglesia está llamada a actuar unida, sinodalmente, escuchando tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, difundiendo una cultura de respeto de la casa común, pero sobre todo haciéndose portavoz de la necesidad de reformular la idea misma del progreso, y de crecimiento económico, y interpelando al mundo político para que se oriente hacia opciones que garanticen una mayor protección del bien común representado por la naturaleza. Séptimo paso, sinodalidad y realidad social. Si la evangelización debe promover una ya ineludible conversión pastoral, de igual modo debe estimular la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, más fraterna. La secularización galopante, que incluso en América Latina y el Caribe muestra su rostro nihilista y ateo, a menudo bajo la apariencia de una cínica promesa de crecimiento económico, exige a los católicos la audacia de llevar la tradición sabia de la enseñanza social de la Iglesia al ámbito de las realidades temporales. A día de hoy, las palabras pronunciadas por el Concilio
en el decreto Apostolicam Actuositatem siguen siendo un faro que ilumina e indica la dirección. Los laicos tomen como obligación suya la restauración del orden temporal y que, conducidos para la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta en dicho orden temporal. Que cooperen unos ciudadanos con otros, con sus conocimientos especiales y su responsabilidad propia, y que busquen en todas partes y en todo la justicia del reino de Dios. Enseñar y difundir la doctrina social pertenece de modo esencial al mensaje cristiano. No se trata de una acción marginal que se añade en segundo lugar como ámbito de las aplicaciones prácticas que sigue a un corpus de verdades dogmáticas, sino que se sitúa en el corazón mismo del anuncio evangélico. Esto se comprende bien en un denso pasaje de la Evangelii Gaudium, en el que se afirma que la comprensión de la dimensión social ya no debe entenderse como un añadido al Evangelio, un momento posterior a él, segundo el adagio operari sequitur esse, sino como su realidad interior propiamente intrínseca. La falta de atención hacia el pobre, la reticencia a expresar una solidaridad tangible con el prójimo, tienen que ver con la dificultad de construir una relación auténtica de escucha a la palabra de Dios y de diálogo con Dios. En este principio de correspondencia, el que determina la autenticidad de la relación con Dios en la entrega que es capaz de expresar hacia el hermano, a la hermana, que guía a la creyente en su compromiso activo y le sugiere el criterio con el que debe escrutar sus acciones en el ámbito de la realidad social, de la economía, de la política, del medio ambiente, de la tecnología, de la salud, de la seguridad y de la cultura. Octavo paso, comenzar a concluir. Pueden ser contentos. Vuelvo al caso peculiar del Sínodo sobre la Amazonía, cuyos trabajos finalizaron el 26 de octubre de 2019 con la presentación del documento final al Santo Padre. El Papa Francisco dio lustre a estos trabajos, profundizando e iluminando otros aspectos de los mismos en su querida Amazonía. Sin embargo, ninguno de estos documentos tenía como objetivo poner fin a los trabajos en curso, ni pretendía tener la última palabra sobre los argumentos tratados. Mientras que la región amazónica y sus habitantes sigan viviendo en peligro, y mientras que los sueños sociales, culturales, ecológicos y pastorales imaginados por el Papa Francisco sigan sin cumplirse, deberá continuar el compromiso en la reflexión y en la búsqueda de una dirección común en las estrategias de acción a adoptar. Esto puede aplicarse también a los trabajos del CELAM, porque
reunirse como pueblo de Dios, como iglesia con los ojos abiertos, qué bella idea, ¿no? Iglesia con los ojos abiertos, en camino en la historia, incluso antes de preocuparse por hacer algo y elegir qué hacer, tiene valor en sí mismo por el hecho de que en la confrontación y el contagio de las ideas se pone en marcha un cambio de las mentalidades. El desafío más grande de que he hablado esta mañana. La metanoia eclesial, como dice Francisco, es animarse a entrar en un proceso. Los procesos eclesiales, precisa el Papa, tienen una necesidad. Necesitan ser custodiados, cuidados como el bebé, acompañados al inicio, cuidados con delicadeza. Necesitan calor de comunidad, necesitan calor de madre e iglesia. Un proceso eclesial crece así. Como hermano en la fe, sintiéndome también yo mismo un poco latinoamericano por motivo de mi camino de vida religiosa que me llevó como jesuita a trabajar con ustedes en años complejos y difíciles, les animo a continuar con esperanza en esta obra de renovación de la Iglesia. Que la Iglesia latinoamericana y caribeña siga siendo la fragua de ideas y experiencias a la que la Iglesia universal pueda recurrir para acercarse cada vez más al Cristo, que ha venido, que viene y que vendrá para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias tanto. Tras escuchar la ponencia inaugural del cardenal Michael Czerny, vamos a conocer cuál va a ser la metodología de este tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Doctrina Social. Entonces, invitamos a Guillermo Sandoval, es el director del Centro de Gestión de Conocimiento del CELAN, a que nos explique cómo se van a desarrollar los trabajos, qué pautas debemos tener en cuenta para adelantar este trabajo. Agradecemos a quienes nos han acompañado aquí en el escenario y los invitamos a ocupar sus lugares. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Quiero agradecer mucho la presencia del cardenal Czerny y los conceptos que ha vertido respecto de nuestra Iglesia latinoamericana. Junto con agradecer la participación de cada uno de ustedes aquí y quienes están, desde luego, conectados a través del modo telemático, quiero decir que hay algunos aspectos metodológicos que necesitamos desarrollar en el trabajo del día de hoy. Los sueños social, ecológico, cultural y eclesial que expresa el Papa Francisco en Querida Amazonía, así como los conceptos que están señalados en Evangelii Gaudium, Laudato Si y Fratelli Tutti, demandan de nosotros detenernos a reflexionar, mirar la realidad y discernirla. En este sentido, cada uno de los 4 sueños será analizado desde una perspectiva o desde la experiencia en los asuntos públicos y al mismo tiempo desde una mirada pastoral, teológico-pastoral. Cada exposición tendrá una duración máxima de 15 minutos y habrá 4 sesiones sucesivas durante el día. Luego de las exposiciones, 2, como decía, por cada sueño,
se dará espacio a un diálogo en que 3 personas harán preguntas o pedirán precisiones a quienes han expresado las ponencias. Uno de esos 3 recogerá las opiniones o las preguntas que formulan quienes están conectados en modo telemático. Cristovidentes, un cordial saludo. Me encuentro en ese momento en el Consejo Episcopal Latinoamericano, donde hoy inició el tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia. Desde muy temprano, o desde horas de la mañana, aquí en este lugar han estado diferentes representantes de la Iglesia Católica, tanto aquí en Colombia como a nivel internacional. En este Congreso han hablado sobre el camino sinodal, han reflexionado y han dado también sobre las encíclicas del Papa Francisco, entre otros aspectos más. También cabe recordar que ya estamos en la primera sesión de este primer día del Congreso Latinoamericano y Caribeño. Como ustedes en este momento pueden observar, se está llevando a cabo diferentes actividades pedagógicas en torno a este importante congreso. Aquí nos acompaña el Padre. Padre, bienvenido a Cristovisión Noticias. Él es el Padre Fabio Túnez de Nacimiento. Padre, bienvenido a Cristovisión Noticias. Por favor, coméntenos la importancia de este congreso para la Iglesia Católica en Latinoamérica. Muy buenos días, es un gusto saludarles y hacer llegar las informaciones de la inauguración de este tercer Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia. Empezamos con la Eucaristía y ahora tuvimos el acto inaugural que contó con la palabra del arzobispo de Bogotá, también la palabra de nuestro presidente, Monseñor Miguel Cabrejos, y la primera ponencia ahora con Cardenal Czerny. Nos alegra mucho la grande asistencia que estamos teniendo, sea acá Al servicio por más de 400 años a lo largo de la historia, Orden de la Compañía de María es una institución con creatividad y responsabilidad de la Iglesia Universal que trabaja para la construcción del reino con la misión de formar integralmente a la mujer, otorgando educación, ayuda y valores. Este año cumplen 240 años de la fundación del Colegio Bilingüe La Enseñanza y de la presencia de la compañía en Colombia. Por eso no puedes perderte este 23 de abril desde la Capilla Nuestra Señora del Pilar